Ecuador es un país del continente americano, más específicamente de Sudamérica, ubicado al suroeste de Colombia, al noreste de Perú y al este del Océano Pacífico. Este tiene como capitales las ciudades de Guayaquil, como capital económica, y Quito, como capital política. En cuanto a legislación mediática, Ecuador no contó con una ley que regule los medios de comunicación, o de información como diría el autor Mario Kaplun, quien sostiene que los medios no son medios de comunicación sino de información, y que el proceso de comunicación se da cuando ambas partes intervienen, dialogan y comparten en un estado de correspondencia y reciprocidad. Las dos leyes consideradas más importantes del sector de la comunicación eran la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Radiodifusión y Televisión. La Ley de Telecomunicaciones fue promulgada en julio de 1992 bajo la presidencia de Sixto Durán Bellén Cordobés, en un contexto regional de liberalización económica, promoción casi religiosa de las ventajas del libre mercado, privatizaciones de empresas públicas y desregulación de sectores cruciales para la economía y la sociedad. Razón por la cual la Ley de Telecomunicaciones se inscribe y proyecta en una concepción tecnomercantilista de las telecomunicaciones. En efecto, para la legislación de telecomunicaciones no existían los ciudadanos sino empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y usuarios de los mismos. Y lo que se regulaba no eran contenidos y límites para el ejercicio de ciertos derechos relacionados con la comunicación, sino que son hechos fundamentalmente tecnológicos y comerciales, respecto de los cuales es preciso garantizar y defender la libre competencia entre los actores que intervienen en el mercado de la información y de sus tecnologías. Este enfoque fue profundizado en las sucesivas reformas a la Ley de Telecomunicaciones. La otra ley fue la Ley de Radiodifusión y Televisión, promulgada por el dictador militar Guillermo Rodríguez Lara, mediante un decreto supremo en el año 1975. Esta ley estaba atravesada por varios enfoques que, aunque sufrieron matices o cambios importantes por las reformas parciales que se realizaron, seguían reflejando en lo sustancial una vocación de control sobre los actores del sector, una articulación de una institucionalidad jerarquizada, centralizada, concentradora, poco participativa, sin mecanismos de control y absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo, como es propio de la racionalidad castrense de la década del 70. Una comprensión de la radio y la televisión principalmente como actividades tecnológico-comerciales, por lo cual la ley se centraba en regular concesiones, instalaciones, potencias, producción y propiedad comercial de contenidos, lo cual también denotaba la concepción autoritaria y controladora de la ley. Frente al enfoque tecnocomercial y autoritario de las dos principales leyes que operaron en el sector de la comunicación, varias organizaciones de la sociedad civil levantaron la noción de sustituir estos enfoques obsoletos y poco adecuados para regular la comunicación social, de modo que el enfoque conceptual que debería tener la nueva ley de comunicación sea un enfoque de derechos. Esto implicó básicamente reconocer a los derechos fundamentales de la comunicación establecidos en la Constitución como el punto de partida y el horizonte de sentido para desarrollar esta legislación, y que por tanto todo interés comercial, tecnológico de control y orden se han de subordinar al pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la comunicación. Este enfoque se origina en la concepción teórica de que los derechos fundamentales son el contenido sustancial del Estado de Derecho, por lo cual el uso del poder y la autoridad del Estado solo tienen sentido y plena justificación en la medida que sirvan para la plena aplicabilidad de los derechos fundamentales. Así fue que pasaron muchos presidentes de los distintos partidos políticos y la mismísima junta militar durante el golpe de Estado que inició en el año 1976 y se extendió hasta el año 1979. En el año 2007 llegó al poder el presidente Correa, quien fue reelecto en 2 ocasiones, logrando extender su mandato durante 10 años, siendo así el primer presidente en la historia de Ecuador en lograr esa hazaña y el primer mandatario en gobernar ininterrumpidamente por tanto tiempo, teniendo en cuenta la historia de inestabilidad e ingobernabilidad que caracteriza a Ecuador. El gobierno de Correa fue un gobierno progresista y de ampliación en materia de derechos,
pero había un derecho que no se estaba contemplando. Esto, sumado a un contexto de movilizaciones de medios comunitarios y organizaciones sociales, fueron el puntapié para que surja la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013. Esta ley, entre otras cosas, lo que hacía era garantizar una división equitativa del espectro radioeléctrico entre medios comunitarios, públicos y privados. Entre otras cosas, la ley denotaba un Estado comprometido que, y no quedó solo en una ley, sino que para garantizar su cumplimiento, se creó la Supercom en el año 2015, como ente regulador de aplicación cuya función era fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las distintas disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley y de la regulación que emita la autoridad reguladora. Las sanciones que enfrentaba todo aquel medio que no se ajustara a la ley eran económicas. Hubo multas de hasta $300.000, como la que enfrentó el diario Universo en el año 2016. A nivel de sanciones, a la cabeza del ranking estaban los medios privados, seguidos por los medios públicos y en tercer lugar los comunitarios. Que si los distinguimos por los distintos tipos de medios que hay, las radios las que más faltas cometieron, seguidas por los medios impresos y en último lugar los medios audiovisuales. Hoy en día, tras la asunción de Lenín Moreno en mayo del 2017, la ley no fue derogada, pero se atacaron sus puntos más fuertes y su ente regulador para dejarla sin efecto. Lo que hizo fue desmantelar las secretarías y disolver la Supercom. Por tanto, sin ente regulador no hay quien aplique, sancione ni haga cumplir la ley.